Y hay mucha preocupación por parte de especialistas. Así mismo, y no solamente especialistas, sino los padres que se dan cuenta que sus hijos no están aprovechando al máximo como sí podría haberse hecho. Y bueno, vamos a hablar justamente también con la especialista Sani, que nos va a dar un pantallazo general acerca de esta situación que realmente preocupa. Algunos dicen que es año perdido. Así mismo, vamos a hablar con la doctora Sofía Schneidt. Ella es doctora en educación, es especialista en el ámbito digital y nos va a dar su perspectiva con relación a cómo está la situación actualmente. Doctora, gracias por atendernos, por compartir con la audiencia de Vive la Vida. Del 1 al 10, ¿cómo estamos a nivel educación digital, doctora? Buenos días. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Y de 1 al 10, lastimosamente en la educación digital no se califica, pero en la educación virtual sí se está calificando. De 1 al 10 tenemos 4. 4. En sentido de aprendizaje. Sí. En sentido de aprendizaje. Pasamos apenas. Hay otras habilidades, hay un montón de logros, pero en sentido de aprendizaje, habilidad, alumno, 4. Terrible. Doctora, si bien los padres... Entonces, sí, y le escuchamos, doctora. No, planteé en números porque en realidad la educación del pasado tiene siempre el objetivo de calificar en números. Escuchándole a ustedes y viendo la crisis sanitaria que vamos a comenzar a pasar, porque en realidad los días asiagos aún no están encima de Paraguay, eso va a venir. Tenemos un fin de año ya ahí y un 2021 que tendríamos que ya tener bien claro que la educación no va a ser presencial solamente. Ojalá podamos tener híbrido, por lo menos híbrido en el sentido de un número entrando y en otro saliendo. Eso significa una planificación por medio de tecnología también aguda. ¿Por qué digo aguda? Porque si nosotros vamos a seguir obviando el objetivo fundamental del sistema educativo, que son habilidades y aprendizaje, vamos a estar dando la espalda a una gran oportunidad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos maestros que hoy día lograron incorporar en la gestión de la docencia la tecnología y los padres también logramos apoyar y no diseñamos la real educación digital, vamos a perder una oportunidad histórica. Pero por otro lado, estamos obviando que es la única oportunidad. Esta es una condición sine qua non en el mundo. ¿Por qué no se... Sí. Sí, teniendo en cuenta que para nosotros los padres sigue siendo, no es solamente que fue un desafío la educación a distancia, tanto también para los propios maestros que se tuvieron que adaptar, algunos lastimosamente todavía no lograron hacer eso, lo básico. ¿Usted cómo ve que esto afecta la educación o el ritmo de los niños hoy día? Solamente tenemos que hacernos preguntas, porque en la sociedad que no se hace preguntas de lo que está haciendo en realidad no es sostenible. Si nosotros ya teníamos una educación con deudas y seguimos extrapolando ese modelo a las casas y con los maestros haciendo lo mismo, probablemente estamos multiplicando los errores. La tecnología multiplica. ¿En qué sentido? Multiplica lo bueno y multiplica lo malo. A tu pregunta, si nosotros seguimos en este modelo de logística, de transporte de información, porque lo que estamos haciendo es enviando información. Yo no voy a certificarte. Si vos me planteás así, Sofía, necesito que le certifiques en tal habilidad a 1000 alumnos. Yo no voy a certificarte. ¿Por qué no voy a certificarte? Porque el modelo de aulas virtuales a distancia, o sea, presencial a distancia por medios virtuales, no tiene antecedentes de cómo calificar, que es lo que hacía el aula presencial. La educación digital, por eso que yo planteo que hay que cambiar el punto, desde donde iniciamos el debate. La educación digital, siempre repito, tiene ya otro currículum. El currículum es acotado. Acotado significa corto en cantidad de disciplina, pero de alto impacto cognitivo. ¿Qué significa eso? Yo necesito, cuando inicio mi formación cognitiva a los 4, 5 años, 6, lectoescritura, grafema y cálculos matemáticos. Esos son argumentos científicos de las ciencias de la educación. Si yo no me aseguro eso en jardín, preescolar, primero y segundo grado, estoy fortaleciendo aquel fracaso escolar que ya nos tenía todo peleado.
¿Y cómo yo incorporo tecnología a ese alumno ahora a distancia? Tenemos. ¿De qué formato? Nosotros estamos enviando contenidos o información en un formato pesado, que es un formato que ustedes, la gente de multimedia, entienden que los formatos digitales tienen que transformarse para su transporte vía ciber fácilmente. Yo, desde el punto de vista pedagógico, miro los contenidos que se están enviando. Los contenidos digitales deben ser multisensoriales y de alta inmersión. ¿Qué significa eso? Si yo voy a enseñar geografía y pongo detrás de mí como profesor y estoy hablando, pongo un mapa donde están los ríos y yo hablo, ¿qué cantidad de atención puedo tener del otro lado si en los mejores de los casos tengo un alumno con computadora y a través de Zoom? Bajísima. No lo digo yo, lo dicen las ciencias de la neuroeducación. ¿Qué hay que hacer entonces, doctora? ¿Y cómo podemos cambiar este rumbo ya cuando se acaba el año y para este aprendizaje híbrido que dice usted que va a ser seguramente el próximo año? Vamos a instalar qué tenemos que plantearnos, Sani. Plantearnos, en primer lugar, cuáles son las habilidades viables de lograr a distancia. Y ahí entra un debate que ayer se tuvo en la CEPAL, que los países que no instalan en la canasta básica la conectividad no podrán lograr ni con la cantidad de plata su reactivación económica. No sé si me explico. Es como que la educación estamos dejando por detrás porque es una cosa que va a venir después. No. El punto de vista sanitario, si los alumnos vuelven en febrero, lo primero que tenemos que evaluar es su conducta sanitaria. ¿Qué cantidad de conducta sanitaria yo tengo? ¿Y eso qué significa? Significa que como modelo educativo yo formé esa actitud. Los conocimientos son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y para que yo entienda lo que está ocurriendo con una bomba sanitaria, tengo que informarle científicamente a los alumnos, conceptualmente qué es el COVID, procedimentalmente cómo yo tengo que entender cómo el virus. Ustedes no se dan cuenta que hasta los análisis proyectivos más importantes son volátiles. Hoy se comporta de una forma, mañana se comporta de otra forma. Y entonces, si yo tengo un estudio, como ahora se presentó en España, gente. En España se presentó un estudio que un alumno que se contagia con el virus puede impactar en el día a 800 personas. Entonces, si nosotros pretendemos que vamos a esperar, vamos a resolver como sea, enviar información, trabajar a través de WhatsApp. Va a ser más difícil, doctora, que llegue la información correcta. Y justamente ya para ir redondeando, ¿usted qué cree que va a pasar con la educación el año que viene, en el 2021? ¿Cómo vamos a ir evolucionando? Repito, la educación digital tiene necesidades básicas, que son dispositivos en el hogar, conectividad. Nosotros estamos diciendo que el 90, 80, 60, a mí en serio les digo que las estadísticas son tan frías, porque yo tengo, no importa, de 10 niños, 1 no recibe nada, estoy alienando la oportunidad de igualar oportunidades en un momento que la brecha digital es expositiva, generando exclusión. Y si yo como política educativa no estoy atendiendo esto personalizadamente, ¿qué significa eso? Identificar dónde están mis alumnos, qué tipo de oferta formativa individual, o sea, personalizada puedo mandar. Y respondiéndote, porque hay que ser positivo. Yo quiero trabajar este vaso de la mitad para arriba, como dicen los coaches. Ganamos. Todas las madres aprendimos grandes aplicaciones. Sí, así mismo. Los profesores, es brutal lo que aprendieron. ¿Qué es lo que ocurre nomás a nivel de la docencia? La docencia necesita sistematizar lo que está haciendo para entender, por ejemplo, cuáles fueron las mejores aplicaciones que se utilizó en matemática, cuáles fueron las mejores aplicaciones que le brindó a ellos en ciencias, qué va a haber como producto, habilidades y cómo mejorar la formación de ese docente en lo que sigue. Pero, señores, dejemos de hacer, con todo respeto a las profesoras de danza, a los profesores de educación física, por Zoom.
Eso no tiene antecedentes. Seamos más creativos. Enviemos algún tipo de gimnasia sistematizada, que la mamá ayude a bailar, que la mamá ayude a hacer algún tipo de gimnasia. Pero ese espacio de Zoom que tenemos, si no vamos a incorporar al país plataformas de aprendizaje, que sea efectivo. ¿En qué sentido? Que yo envíe por lo menos anticipadamente el contenido y que la tarea yo haga en presencia de Zoom con mi maestra. Al revés, se llaman Flipped Classroom. En realidad eso es una metodología que usamos muchísimo en aulas digitales. Envío antes para que el alumno lea y haga algo y yo hago la tarea con mi profesor en grupos. Eso puede ser una metodología. Sí, doctora. Pero yo abogo porque Paraguay instale realmente la educación digital con las infras necesarias, que es conectividad y dispositivo en las casas. Gracias. A nivel... Sí. Sí. Gracias, doctora. Tenemos mucho todavía que dialogar y bueno, la efusividad que usted tiene, esa energía, qué bueno poder canalizarla para hacer políticas educativas que puedan beneficiar a todos los paraguayos, pero estamos tan lejos, doctora, porque los alumnos cuando vuelvan a clases eventualmente, ni siquiera hay baños en situaciones realmente aulas dignas, adecuadas, Ani, aulas dignas en muchos casos. Así que estamos tan lejos, doctora. Muchísimas gracias. Vive